¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos a este octavo módulo de la formación de canal, en la cual vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe, el que nos haga comprender las Escrituras y que así podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, dador de vida. Ven, que de ti provienen todas las gracias. Ven, Espíritu Santo, inúndanos, llénanos. Llega hasta el corazón de nuestros hermanos que están escuchando este mensaje. Ahí donde estén escuchando, ahí llega tú. Aparta todo lo que distraiga. Llena y haz arder el corazón de tus hijos. Ven, Espíritu Santo, invocamos tu presencia para poder escucharte, entenderte y así saber lo que tú quieres de nosotros, Dios Trino. Ven, Espíritu Santo, desciende entre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena con poder este lugar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedir la intercesión de la Virgen para este tema. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuevamente, bienvenidos. El tema de hoy, módulo 8, se titula ¿No ardía acaso nuestro corazón? El objetivo es que la palabra de Dios, al ser entendida con la gracia del Espíritu Santo, tiene un impacto profundo en el asistente, llenándolo de un ardor en su corazón que lo lleva a estar siempre a los pies del Maestro y viviendo una conversión de vida constante. Vamos a dejar que la palabra sea la que guíe esta enseñanza y vamos a empezar con un salmo, con un versículo de un salmo que para mí es de mis favoritos. Dice el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Eso es la palabra de Dios. Así como pues, nosotros sabemos cuando estamos en algún momento en un lugar apartado, en la noche, que no tiene mucha iluminación, hay momentos donde podemos estarnos tropezando, no saber cuál es la dirección, perder el camino, pues necesitamos una lámpara, una luz que nos guíe para saber dónde poner nuestro siguiente paso. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, si estamos dispuestos a escucharla, a atenderla y a seguirla, es la que va guiando hacia dónde debemos de ir. ¿Cuál es el camino de la vida en este peregrinaje que es la vida para dar pasos firmes? Es la luz que va indicando el camino. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Por eso la importancia de alimentarse diariamente de la palabra de Dios. En nuestra lectura personal, en la liturgia, siempre la iglesia, madre y maestra, nos va guiando nos va acompañando durante todo el año litúrgico, en los diferentes tiempos, nos va alimentando, nos va a través de las escrituras, nos va guiando a través de formaciones como este tipo en nuestra formación básica, en la comunidad, nosotros como carismáticos, ahí es donde la palabra va entrando en nuestro corazón, va cambiando y es esa lámpara que va guiando nuestro caminar. Pero, pues muchas veces no se le hace caso. Primero, tal vez ni se le escuche. Todo puedes recordar los momentos donde estabas alejado del Señor, cuando no lo conocías, que no sabías qué quería Dios para ti, o por ejemplo, que no sabías que te amaba con amor eterno, que eres como una niña para sus ojos, que te tiene tatuado en la palma de sus manos, que dejaría las 99 para ir por ti si estuvieras perdida. Todo eso lo vamos aprendiendo a través de conocer la palabra, de conocer cuánto nos ama el Señor. Pero cuando no la conocemos o no queremos hacerle caso, es cuando vienen dificultades, tribulaciones,
porque en lugar de estar recibiendo las bendiciones de Dios, nos apartamos, nos ponemos un paraguas que se llama pecado para no recibir ese pecado, esas bendiciones, como luego lo platicamos en el seminario de vida, en el tema del pecado. Dios nos manda bendiciones, pero hay un bloqueo, ese bloqueo se llama pecado, que impide que esas bendiciones lleguen. Y pues mucho es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y eso lo dice el profeta Oseas en su libro, en el capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Porque has olvidado la instrucción de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de Dios. Esto es un entender que Dios quiere bendiciones para nosotros. Y al nosotros no querer aceptar esas bendiciones es donde pues no las recibimos y perecemos por ello. Y no es que es un Dios castigador, un Dios que se ponga enojado, es como los mandamientos son señales que nos sirven para no desbarrancarnos, para no caernos del camino, como una señal que dice, no pasa, pero porque después hay un barranco en el cual podríamos caer y perecer o lastimarnos gravemente. Pues esos son los mandamientos, no mates, no robes, santifica las fiestas. Pero nosotros cuando no queremos hacer caso es cuando nosotros mismos buscamos el lastimarnos, el mal, el dañarnos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor a través del profeta. Por eso la importancia de lo que decía, de que su pueblo se alimente diariamente, constantemente de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer de nuestras comunidades un lugar de encuentro con el Señor, un lugar de alabanza, un lugar de manifestaciones, pero no solo emotivas, sino que también la palabra de Dios nos vaya guiando. Ahí la importancia de la formación, porque muchas veces vamos a la comunidad, vamos a la asamblea de oración, lloramos un momento en dolor, el Señor nos sana y verdaderamente actúa, nos vamos y regresamos a las mismas prácticas pecaminosas de siempre. Y ahí vamos a la siguiente semana, otra vez dolidos, pues porque no estamos dejando que la palabra actúe en nosotros. Esa es la importancia para salir de de esos procesos viciados, el dejar que la lámpara de la palabra de Dios pues nos haga caminar. Lo importante de tener en nuestras comunidades a la palabra como guía, antes que nada, antes de pensar en cómo realizar nuestras actividades, nuestro día a día, pues muchas veces tenemos que tomar decisiones y si tomamos decisiones puramente humanas, puramente mundanas, es donde muchas veces estamos topando y no estamos entendiendo el plan de Dios en nuestra vida. Pero si dejamos que la palabra de Dios sea la que guíe, ahí sí, ahí es donde estaremos con el poder de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiastés, el Coelet, en el capítulo 9 versículo 1. Reflexioné pues en todo eso y vi claramente que los justos, los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Y ni de amor ni de odio saben los hombres nada. Todo les resulta absurdo, absurdo. Palabra de Dios. Dice después de reflexionar el sabio que todo en esto y vi claramente que los justos, los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Qué bendición poder decir eso de nuestros proyectos personales, familiares, comunitarios, que lo estamos poniendo en las manos de Dios. Pero nuevamente para ello es entender el plan que tiene para nosotros y eso será a través de esa escucha, a través de esa plática y principalmente a través de dejar que su palabra actúe en nosotros. Y de ahí, pues como dice en Isaías 51, que nuestros pensamientos están como la tierra, separados al cielo, así de grande es la distancia entre nuestros planes meramente humanos y los planes de Dios. Pues debemos de ahí acercarnos, entender qué es lo que quiere Dios para nosotros y entonces sí actuará nuestro Señor
en nuestro matrimonio, en nuestra vida familiar, como padres, como hijos, como hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra relación día a día con nuestros vecinos, en la comunidad, en la sociedad donde vivimos, en nuestras comunidades. Ahí dejaremos que la palabra sea la que actúe, la que se manifieste con poder. Dice el libro de Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada en cambio. Palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que pedirla. Ahí es donde tenemos que pedirla, tenemos que confiar, porque muchas veces podemos creer, Dios no me escucha, Dios a mí no me habla, es que no entiendo. Pues creer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mantenernos, dejar que la palabra sea la que se esté manifestando en nosotros. Aunque muchas veces no entendamos, dejar de que la palabra haga constantemente su trabajo en nosotros. Recuerdo en este momento una historia de unos frailes que les tocaba las actividades, pues como luego tienen que hacer, estar en oración, pero también las actividades cotidianas. Y un fraile mayor le pidió a uno más joven que tomara dos cubetas en el río y fuera caminando y llegara y las llevara siempre al monasterio. Él la llevaba, pero una de las cubetas tenía un hoyo, entonces todos los días se le iba regando el agua en la cubeta quedaba vacía, la otra sí llegaba, pero pues él no entendía por qué y siempre era eso, y siempre iba regando el agua hasta que por fin le preguntó al mayor de que por qué tenía que llevar eso si siempre se le caía el agua. Ahí el fraile le dijo, sí, pero mire, voltea, de que diario has estado haciendo esto, ve el camino. Has estado regándolo y ahora hay flores hermosas, plantas hermosas en el camino que tomas diario. Ahí así es la palabra de Dios que va actuando, que va actuando. Parece que no entendemos por qué si está haciendo algo y hasta después podemos contemplar los frutos que va haciendo en nosotros. Y vamos ahora a leer el pasaje de los discípulos de Maús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Dice la palabra. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron, parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró, pues, para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan.
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Aquí vemos a unos discípulos que van hablando con su propia interpretación de los hechos. Iban desanimados, iban tristes, estaban yéndose, ya no se habían quedado con los demás, ya iban regresándose. Sí, Jesús hizo muchas cosas buenas, pero ya pasó eso. Y aunque el Señor ya había resucitado, ellos iban tristes, ellos iban desanimados. Muchas veces pasa eso en nuestras comunidades. Ya no viene nadie, somos cada vez menos, tenemos alguna situación en la parroquia, ya no tenemos quien nos ayude en las oraciones o no tenemos alguno de los medios fundamentales. Este tiempo después de la pandemia ha sido de dificultad para varias comunidades, para muchas comunidades, para el movimiento y no solo como para el movimiento, para la iglesia entera. Pero si interpretamos con nuestra visión humana, pues todo está mal, ya no hay esperanza, como estos discípulos ya no tenían esperanza, iban desesperanzados, iban ya regresándose de, pues todo este tiempo ha sido perdido. Muchas veces podemos pensar así, ya coordiné esto, ya estoy terminando, o ya quiero dejar esto, ya para qué continuar en la asamblea, para qué venir, para qué seguir en la comunidad, si no pasa nada. Pues eso es porque no hemos entendido las escrituras. Y el Señor les habla fuerte, les dice, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Después dice, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras. Viene una interpretación, pero ya no humana, sino movida por el Espíritu Santo. Ahí es donde necesitamos formarnos, necesitamos compartir. Muchas veces que alguien nos diga las escrituras, que nos digan un discernimiento espiritual de ellas. Muchas veces también nosotros compartirla, pero primero recibir y entonces es cuando ellos dicen, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino ni nos explicaba las escrituras, ese ardor de corazón que ya habían perdido y de ahí regresan nuevamente con la comunidad y no les importó que ya era de noche y estaban lejos, habían caminado todo el día, ya no les importaron los peligros, ya no les importaba la dificultad, el cansancio, ya tenían un corazón ardiente y regresaron a la comunidad. Eso es lo que hace la palabra, hace que nuestro corazón se llene de fervor, que no veamos la realidad mundana, sino que veamos el proyecto de Dios y que en Él hay esperanza y que nuestra patria es el cielo y que lo que hagamos aquí tiene impacto para la eternidad. Pero nuevamente para eso necesitamos leer las escrituras. Lámpara para mis pies es tu palabra, Señor. Escucharlas, atesorarlas, dejar que nos guíe, recibir esa sabiduría de lo. Necesitamos ese ardor para continuar con el día a día, para tener esa esperanza, para contemplar el cielo, para saber que a través de las dificultades el Señor permanece. El Señor siempre está así. Y nuevamente, como los discípulos de Maús, también poderlo reconocer en la partición del pan, en la Santa Eucaristía, que nos alimenta con su cuerpo, con su palabra. Eso es, y eso nos lleva a permanecer, permanecer en Jerusalén, permanecer en la comunidad. Hermano, esa es la invitación que te hace el Señor hoy. Así el asistente entenderá que la palabra de Dios es la que debe guiar todos los aspectos de su vida y para ello debe leerla y meditarla.
tanto personal como comunitariamente, buscando tener en nuestras comunidades un espacio para compartir las escrituras. Eso se llama formación básica, eso se llama predicación y es lo que tenemos que fomentar en nuestras comunidades. Hermano, que este tema sea para bendición para ti, para tu comunidad, para tu familia, es lo que ponemos en las manos del Señor y para que continúes perseverando en tu comunidad. Un abrazo en Cristo de parte de tu hermano Jonathan Castillo. Dios te bendiga y todo para mayor gloria de Dios.